más profunda la presencia del Señor. Y entonces, para que el fundamento de Cristo siga establecido de la misma manera la cual ya se enseñó, en la misma manera que está escrita en la palabra, ese mismo fundamento aplicamos, porque es necesario seguir las escrituras para que el enemigo no engañe a ninguna alma y nosotros seamos conocedores de la verdad. Entonces, en este día los invito a Tito 3:9. Tito 3:9. Cuando lo tengan me responden con amén. Tito 3:9. Honrando al Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero evita las cuestiones necias y genealógías y contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. Vamos a orar para que el Señor sea glorificado y exaltado. Padre que estás en los cielos, nos presentamos delante de ti con acción de gracias, Padre. Te damos la gloria y el honor por la oportunidad que nos permite, Señor, de estar acá hoy reunidos para glorificar tu nombre, Señor amado. Tú eres el dueño de nuestra vida, a ti te pertenece nuestra alma, Señor amado, y queremos continuar glorificando tu santo nombre, Padre amado, porque tu presencia nos bendice, Padre amado, nos prospera, Señor amado. Te damos el honor, Señor amado. Te otorgamos nuestro cuerpo, alma y espíritu, Padre amado, hacia ti, Señor amado, para que seas tú glorificándote en nuestra vida, Señor amado. Padre, te pedimos, Señor amado, que seamos esos medios de bendición, Padre amado, esos medios, Padre amado, que cambian una nación, que cambian territorios, que cambian las almas, Padre amado. Espíritu Santo, desde ya, Señor amado, desde el momento que te reconocimos, Padre amado, tú nos diste la salvación, Padre amado, y hoy cuidamos esa salvación que tú nos has entregado, Señor amado. Tú nos has dado ese derecho de gracia, Padre amado, un derecho que no merecíamos, Padre amado, pero tú tuviste un amor grande acerca de nosotros, que nos has dado una salvación para pronunciar, Señor amado, y exaltar y dar a conocer el medio de salvación, Padre amado, por el motivo el cual somos salvos, Padre amado. Declaramos que la mano de Dios se glorifica en medio del pueblo, en medio de las naciones, Padre amado, en el nombre de Jesús. Declaramos sanidades, declaramos liberación, declaramos que los aires son limpiados por el poder del Espíritu Santo, por el poder de Jesucristo, Padre. En el nombre de Jesús, Padre amado, rompe las ataduras, Padre amado, rompe toda tiniebla, Padre amado, todo obstáculo, Señor amado, toda mentira de Satanás en la mente, Padre amado. Espíritu Santo, toda distorsión que el enemigo quiera introducir en los cuerpos, en el nombre de Jesús declaramos una atmósfera llena del poder de Dios, en el nombre de Jesús. Nos damos cuenta que la palabra nos está enseñando acá donde dice: pero evita las cuestiones necias y genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. Nos habla de problemas y nos habla de la identidad y nos habla de lo que se promueve en el transcurso de los tiempos del día. Habla de lo que nace del corazón y habla también de lo que fue diseñado por el Señor, porque habla la ley también. Entonces, pero dice porque son vanas y sin provecho. Entonces nos damos a entender que el ser humano tiene genealogía. Todo ser humano tiene padres. Hay una derivación, o sea, hay una identidad que nace desde un principio. Nosotros tenemos una genealogía. Creemos en algo, creemos en el inicio, porque si no creemos en el inicio, dejaríamos de creer en Génesis, en lo que el Señor hizo en el principio, en lo que la palabra nos enseña, cómo el Señor ordena a detalle la tierra, cómo ordena lo que Él crea, lo crea y lo ordena. Y en ese mismo orden crea al hombre, y al hombre le entrega un propósito y le enseña el propósito, porque el Señor no crea algo sin antes enseñarle también.
El Señor creó al hombre, pero también le enseñó el motivo para qué lo creó. Entonces, y nos damos cuenta que en el transcurso del tiempo hay un problema que surge en el hombre, que entra el pecado. Y desde el momento que entra el pecado, nacen las cuestiones necias y nacen las contenciones y las discusiones, y se convierten en miles de problemas. Lo cual, antes de que el pecado no haya entrado en el hombre, no existían las cuestiones de problemas, de dificultades. O sea, no existían los argumentos. Por eso la iglesia tiene que romper con los argumentos, porque cuando el hombre fue creado no existían los argumentos. Nos damos cuenta que la palabra nos está enseñando que las cuestiones que son vanas y sin provecho nacieron en el momento que el pecado existe en el hombre. Cuando el pecado existe en el hombre, cuando hay cuestiones que son vanas y que no sirven de provecho para ningún ser humano. Entonces, dígale que está a su lado: mi vida no habían cuestiones. Dígale que está a su lado: voy a empezar a hacer cosas de provecho. Y nos damos cuenta que el hombre nació para algo: para adorar, para orar, para glorificar el nombre del Señor, para ofrecer su tiempo al Señor. Son cosas que se le fueron dadas al hombre. Y nos damos cuenta que el enemigo se acercó al hombre para romper el lineamiento por el cual Dios había llamado al hombre. Entonces, pero nos damos cuenta que aquí ya viene siendo, ya pasaron varias genealogías donde nos está enseñando esta palabra un detalle. Y esta palabra, pues, si hablamos de la ley, acerca de la ley, nos está hablando la palabra acerca del pueblo judío, el pueblo de Israel, que ellos aplican la ley. O sea, ellos viven bajo el Antiguo Testamento y no en el Nuevo Testamento. Ellos no se basan bajo lo que conocemos nosotros. Ellos no se basan bajo la fe que usted tiene. Conocen de Dios, tienen la fe en Dios, pero no en Jesucristo. Usted conoce de Jesucristo, mas ellos lo conocieron, pero no lo recibieron. Usted lo recibió, por tanto tiene salvación. Entonces ahora vamos a entrar en el tiempo del reconocimiento. Bueno, el pueblo de Israel no lo aceptó, pero tiene una promesa, la cual, donde usted tiene que tener mucho cuidado, que pueden ocurrir problemas. El pueblo de Israel puede tener rebeldía, pero usted no puede decidir el futuro de ellos. Usted no puede decidir condenar a ellos, porque el futuro ya está escrito para ellos. Su futuro está escrito para usted también. Entonces el futuro de usted toma alineamiento cuando Jesús muere por usted. Cuando Jesús muere por usted, el futuro de usted empieza a tener vida. Antes de eso, el futuro de los gentiles no tenía vida, pero a través de la crucificación, a través de la negación de ellos, nosotros tenemos vida en un futuro en el cual nuestro futuro era incierto, porque no tenía destino. Pero a través de Jesús, ahí es donde nosotros conocemos la gracia y el favor de Dios. Conocemos la misericordia y el favor de Dios. Conocemos aquello que se nos entregó por medio de Jesús, algo que no teníamos, mas ahora lo tenemos. Entonces se nos entregó algo que no nos pertenecía. Se nos entregó algo que era para una nación elegida, para una nación seleccionada. Pero aquí nos está hablando a nosotros, usted como conocedor, conoce la ley y conoce la gracia. Entonces el pueblo de Israel vive, conoce. Hasta el día de ahora, la nación de Israel sigue buscando la Escritura, siguen debatiendo la Escritura, siguen comentando la Escritura, hablan unos a los otros, conversan unos a los otros. ¿Qué dice la Escritura? ¿Qué revela la Escritura? ¿Cuáles son los preceptos de la palabra? ¿Cuál es el destino del Señor para la creación? Ellos debaten eso aún hasta el día de ahora. Si debatían cuando Jesús predicaba y enseñaba, allí era donde los fariseos se levantaron. Los conocedores de la palabra se levantaron en contra de Jesús, porque Jesús predicaba la palabra, enseñaba la ley,
pero vivía la ley. Entonces allí es donde hubo un conflicto entre los conocedores de la palabra con lo que Jesús enseñaba. ¿Por qué motivo? Es que una cosa es mostrar y hablar la palabra, otra cosa es mostrar, vivirla y enseñarla. Entonces Jesús la enseñaba, la vivía y la daba a conocer al pueblo, para que el pueblo conociera también lo que él conocía de una manera diferente. Pero cuando no logramos comprender la palabra de la manera más concreta y no dejamos que el Espíritu nos revele los misterios, nosotros la convertimos en debates. Entonces los debates no sirven para nada. Si usted ve seres humanos, entre los mismos cristianos no podemos entrar en debate de la palabra. Si la palabra está siendo abiertamente y declarada correctamente, no podemos entrar en debates, porque si entramos en debate vamos a buscar una propia razón, una propia inclinación, un propio destino, el cual Dios no quiere que cambiemos la forma. Cuando se convierte en debate es cuando empiezan a nacer las sectas. Las sectas no nacen de una manera natural o de una manera porque quiere alguien. Nacen porque nacen conflictos que se convierten en algo que la palabra nunca enseñó que hiciéramos conflicto, porque aquí nos está enseñando que son vanas y sin provecho. Pero por motivo que el ser humano no termina de conocer la palabra correctamente, convierte la palabra en debate. Y en debate en demostrar que lo que memorizó es lo que valida una salvación, o el conocimiento de la memorización de cuántos versículos entraron a su mente, cree que esa es la manera del conocimiento alcanzado, cuando el conocimiento no se basa de cuántos versículos tú te memorizaste, es de cuántos tú estás meditando, y eso que meditas transforma tu corazón. Es la verdadera identidad de la palabra. Jesús vino y debatió con los fariseos, con los conocedores de la palabra, pero era por un motivo: para que la palabra en ellos no fuera superficial, que la palabra en ellos no fuera nada más tenerla y darla, sino que la palabra fuera llevada al corazón. Ellos conocen, pero el corazón todavía no ha entrado a la palabra. Porque si la palabra en ellos hubiese entrado, lo hubiesen aceptado. Pero todo es un plan del Señor. Pero aquí nos enseña, usted que conoce la fe puesta en Jesús, usted no puede entrar en un conflicto con ellos ya, porque ellos viven lo que ellos decidieron y lo que Dios permitió. Nosotros vivimos lo que Dios nos permitió. Por tanto, el Señor nos quiere que nosotros tratemos unos a los otros seres humanos, pero esa es en otra cuestión. Entre nosotros, hermanos en la fe, que ya conocemos a Jesús, debemos de evitar también tipos de conflictos. Los conflictos destruyen al ser humano, y los conflictos usted no los vive dentro de la iglesia nada más, en todos los territorios que usted se puede mover. Y hay conflictos, usted tiene que tener mucho cuidado, porque las contenciones que se pueden mover en los lugares donde usted se mueve pueden ser problemas graves que pueden ocurrir, o que pueden hacer que su fe se debilite por los conflictos que usted entró o los debates. No pelee usted ya con gente que no conoce verdaderamente la palabra del Señor. No pierda su tiempo verdaderamente, porque no vamos a ganar nada. Ningún ser humano va a ganar un debate si se pone a pelear con alguien que realmente no quiere llegar al entendimiento del Señor. Pero todos los argumentos nacen por causa de que el ser humano no está viviendo en la hábitat del Espíritu. O sea, la palabra no le ha entrado al corazón, por tanto hay una guerra y un conflicto en él mismo. El conflicto de lo que sale de su boca no se originó saliendo de su boca, se originó en el corazón. Entonces ahí es donde nos damos a entender nosotros que el problema más grave que sucede en el ser humano no es en lo que come, sino en lo que se origina en el corazón para salir para afuera. Porque al final del día nos damos cuenta que los problemas y las tensiones se originan en el corazón, porque el corazón manda y emite. Y la mente también están peleando el corazón, y en la mente hay un origen que cuando se trata de problemas y dificultades dan positivo, reaccionan en algo bueno.
rapidito, para su conveniencia, pero para la conveniencia del reino son cosas que no tienen relación, ya no se llevan de acuerdo. Y nos damos cuenta que se origina ese grave problema, pero Dios no quiere que le tomemos acuerdo a ese tipo de situaciones. A las tensiones y a las contenciones no las debemos de aprobar, porque son cosas que vienen surgiendo. Y ahí nos damos cuenta donde la generación que usted habita, desde el momento que usted conoce, si su genealogía venía con problemas y dificultades, problemas de enfermedades, usted tiene que establecerse y ponerle fin al tiempo de la enfermedad, al tiempo del problema, al tiempo de la guerra, al tiempo de los odios, al tiempo de las tensiones, al tiempo del rencor. Usted tiene que ponerle fin, porque son cosas que no tienen sentido que usted las deje caminar y avanzar, porque son cosas que ya no tienen relación en el reino del Señor y no tienen provecho. Cosas que dan provecho a su alma y a su espíritu es que usted viva en el espíritu, es que usted viva llenándose de la presencia del Señor, es que usted viva conociendo al Señor, porque la gloria del hombre es conocer al Señor. Cuando el hombre se determina conocer al Señor es cuando crece en el espíritu. Tu crecimiento espiritual solo se produce en la búsqueda del Señor, en la búsqueda de la palabra. Allí es cuando tú creces verdaderamente. Tu crecimiento no es de lo que tú tienes, de lo que el hombre ve. Tu crecimiento se origina en el corazón. Cuando tú entregas tu cuerpo, alma y espíritu en las manos del Señor, es cuando se manifiesta el crecimiento y los frutos se empiezan a dar a conocer. ¿Cuántos están aquí? Entonces, el fruto y el conocimiento del hombre solo se conocen mediante una intimidad. Entonces, la intimidad es arrebatada y dividida por las tensiones, por cosas genealógicas. Si en la genealogía no se termina de derribar ese argumento, tú posiblemente estés viviendo temporadas o tiempos aún sin relación con el espíritu, por cuestiones de que no hay una división o un rompimiento de aquello que obstaculiza la relación con el espíritu. Los argumentos son uno de los motivos más graves que no permiten que el ser humano avance en el reino del Señor. Los argumentos existen muchísimo. Usted, yo creo que los conoce y necesita que se los explique qué es argumento. Argumento es algo que usted presenta para no hacer algo. Con eso creo que usted lo entiende. Entonces, ese es un argumento. Entonces, el pueblo, aquí nos habla Tito, que había un conflicto en el tiempo que estaban ellos, donde los cristianos con los judíos habían debate unos a los otros. Bueno, nosotros somos, es como decir que ahora vengan dos personas y digan: yo voy a entrar al reino de los cielos y tú no vas a entrar. Un tipo de debate, un ejemplo así, con ambos conociendo la palabra, porque ambos conocían. Los cristianos y los judíos conocemos la palabra, la estamos conociendo y vamos conociéndola. Quiere decir que el cristiano no entra en debate con ellos tampoco, y ellos tampoco deben de entrar en el debate, porque nos damos cuenta en la genealogía de ellos tienen un estilo de vida y una forma de vivir. Ellos viven bajo la ley. Ellos tienen una estructura de vida diferente a la de nosotros. Hasta en la forma de comer, ellos tienen los alimentos ya destinados, qué alimentos pueden consumir y qué alimentos no pueden consumir. Y los cristianos no tienen alimentos que no pueden consumir. No existe. Usted puede comer lo que usted quiera, pero algo que le puedo decir, como controlado, que le va a beneficiar más. Pero no existe límite. En ellos sí hay alimentos que ellos no pueden consumir. Y en la palabra está escrito que alimentos no pueden consumir. Entonces tienen un estilo de vida, pero muchas veces, si ellos se convierten a Cristo Jesús, pero nosotros queremos convertir a la gente hasta querer que la transformación del ser humano, es un argumento que el hombre ha llegado a inventar, que el ser humano no se va a transformar por lo que come. La transformación no está en lo que come, no está en lo que viste.
¿Cuántos alaban al Señor? La transformación no está en lo que comes ni en lo que vistes. Entonces ahí entra el debate del ser humano, un argumento humano que ha nacido en el tiempo, donde quiere ver una transformación en el ser humano en lo que come y en lo que viste, cuando la palabra que Jesús enseñaba era vivir que en el corazón fuera la transformación y no en lo que veían. Entonces nos damos cuenta, tienen una vida, la palabra les enseña qué deben de comer y qué deben de beber, comer y beber. ¿Cómo que tienen que hacer? ¿De qué manera? ¿Cómo se viven los días a diario? Tienen el sábado, que es diferente al de nosotros. El sábado usted, si quiere trabajo, no quiere, pero venga a la iglesia. No trabaje para dejar de venir a la iglesia. Siga viniendo a la iglesia. Puede trabajar y puede venir a la iglesia. Eso es vivir. Ahora, si usted pone como argumento, bueno, voy a trabajar, pero voy a evitar ir a la iglesia, ahí estamos mal. Pero había un problema, que el que se había alimentado o hecho, ellos hacen esto. ¿Y por qué? ¿Y por qué nosotros no? O vienen nosotros, aquellos consumen esto, pero nosotros no. Por tanto, cuando entra la guerra del ser humano, no te acepto por lo que tienes, por lo que no tienes. No, el Señor quiere que todos los seres humanos lleguemos a la misma reflexión, al mismo sentido de aprobación unos a los otros, que nos amemos unos a los otros, sin importar la manera en lo que vamos o en la manera que nos vemos. Dios quiere que nos aceptemos unos a los otros mediante reconocer y entender que cada quien ya viene con un estilo o una manera. Pero Dios nos está enseñando a nosotros que las creencias no te llevan a ningún lado, que cuando tú basas tu vida bajo los argumentos de usted viene, cada uno venimos de diferentes naciones. Las naciones tienen un estilo de vida y una forma de vida, la cultura. Entonces muchas veces el ser humano, mucho creyente quiere llevar la cultura a manos del reino, cuando la cultura y la política no tienen nada que ver con el reino. Entonces debemos de entender nosotros que hay cosas que no tienen relación con el reino, por tanto esas cosas no caminan a la mano con el reino. Usted no puede caminar con las dos cosas a la vez, con la cultura, porque la cultura va a ser un impedimento para que usted logre alcanzar la medida de fe del varón perfecto, porque usted va a tomar como medida una cultura. En la cultura usted no puede cambiar la forma. Claro, yo no le digo usted va a cambiar, usted va a dejar de comer algo porque usted ya lo consume. No, no se puede. Lo vamos a aceptar de esa manera. Pero de lo que consume no hay debate. Pero ideas o pensamientos que nacen en la mente, que son contrarios, que porque usted ya tiene una creencia o un estilo de vida, pero esa creencia y ese estilo de vida es negativo en contra del reino de los cielos, claro que va a haber una intervención, porque ese pensamiento que surge en su mente y es contrario al reino de los cielos tiene que ser eliminado de usted, tiene que ser quitado, porque no le va a terminar de beneficiar a alcanzar la gloria de Dios o permanecer en este reino. Hay cosas entre lo que viste y lo que come, no hay problema. Eso lo hace el Espíritu, cada quien como lo va a llevar, como lo hace, ¿no? No le voy a decir a usted que tiene que manera, cómo tiene que peinarse, cómo tiene que vestirse. Eso el Espíritu usted mismo tiene que llegar a entender, porque no es cosa mía y ni de nadie, la verdad. Ni el Señor viene aquí, no. Entonces, pero dice la palabra que las discusiones, entonces, no permitas que el argumento de la discusión siga aumentando el valor en tu vida. Cuando las discusiones agarran valor y agarran fuerza, es cuando tú te estás alejando de la presencia del Señor. Y las discusiones provocan que cada vez nos alejemos más del propósito del Señor y no permite que nos acerquemos a la presencia del Señor. Porque cuando hay discusiones, hasta se olvida orar. Cuando hay discusiones no hay relación con el Espíritu. Cuando hay discusiones no leemos la palabra, porque si leemos la palabra, la misma palabra nos va a enseñar a nosotros que estamos en discusión y hay que eliminar la discusión. Entonces la misma palabra nos enseña a nosotros las cosas que nos van a servir de provecho y aquellas cosas que no son de provecho. Cosas que nos van a beneficiar y cosas que no benefician a nadie. Entonces, cuando en el ser humano, si hay personas que usted entra en debate y que le provocan problemas,
es mejor que usted le ponga un alto anticipado, que usted deje crecer ese problema. Entonces, hay personas que están allí solo para ocasionar problemas, y hay personas que sí son para impulsarlo a usted. Si yo le invito a la casa del Señor, es un beneficio que le va a ayudar a usted. O sea, lo estoy impulsando a algo bueno. Pero si hay personas que lo llevan a un lugar donde usted no es beneficiado, donde usted es perjudicado, usted tiene que tener mucho cuidado, porque ese lugar no le pertenece a usted ni le pertenece a la otra persona. Por tanto, usted como conocedor tiene una alta demanda de hacerle conocer a esa persona que el destino donde lo está invitando y a donde va no tiene que ir, porque no es el lugar que Dios quiere que vaya. ¿Cuántos le alaban? El lugar que Dios quiere que tú te acerques es a su presencia. El lugar que yo lo quiero llevar es que usted busque la intimidad del Espíritu, que oremos, que busquemos al Señor, que leamos la palabra. Eso sí se lo voy a poner yo a usted, de que es necesario que busquemos el rostro del Señor. Pero cosas para perder el tiempo, está bien, Dios lo bendiga, nos vemos otro día. Cuando se le acercan personas y a usted solo sean cosas para perder el tiempo, dígale: Dios le bendiga, ¿cómo te va? Me voy a ir de aquí porque ya terminé la plática. Porque la plática esa, si usted le da tiempo a aquellas cosas que no son necesarias, usted pierde su tiempo. ¿Cuántos le alaban? Entonces, no le dé tiempo a lo que no le beneficia, porque va a terminar haciendo cosas vanas y sin provecho. Cuando usted nota que en un hombre se levantó la contención y las discusiones, evítelo a tiempo rápido. No permita que el tiempo sea ese tiempo que lo relacione y lo amarre a ese tiempo, porque si usted le da tiempo al problema, ese tiempo crece. El tiempo del problema crece y usted termina más en el problema que en el beneficio de la obra de Cristo. ¿Cuántos le alaban? Entonces usted no puede permitirle al mal tiempo crecer, porque usted tiene que ser listo y entendido que la sabiduría del Señor nos ayuda a nosotros. ¿Qué dice? El sabio ve el mal. ¿Para qué? Para no estar metido en el mal. Se aparta, obviamente, no llega donde está el problema. Si el sabio de lejos vio que había un hoyo o había una calle cerrada, no va a ir donde está la calle cerrada a ver qué pasó allí, porque es que tal que hay un tiroteo, va a salir muerto también. O sea, la sabiduría nos enseña a nosotros a evitar morir en una muerte que no era a tiempo. El Señor te hace conocer cuándo es el día de tu bendición y cuándo es el día donde no vas a ser bendecido en un lugar. La misma palabra nos enseña el lugar y el destino donde nosotros vamos a producir y el lugar donde tú no vas a producir. El lugar donde tú produces es cuando vives reconociendo la obra de Cristo, cuando vives reconociendo que tú necesitas ser moldeado por el Espíritu Santo, cuando tú reconoces que tus pensamientos naturales no son válidos en el reino de los cielos, que cuando tus ideas naturales no son válidas en el reino de los cielos, que cuando tu fuerza no es la que termina siendo la que determina el futuro tuyo. Pero cuando tú reconoces que la fuerza del Espíritu es la que te ayuda a vencer con los obstáculos, es cuando tú haces la diferencia. Entonces dice en Proverbios 26:4, dice: nunca respondas al necio de acuerdo con su necedad, para que no seas tú también como él. Deje cuenta. Usted se da cuenta, un necio lo primero que va a levantar es una necedad. Y una necedad no quiere decir que una necedad no es algo que tiene beneficio para nadie. La necedad no beneficia a nadie. La palabra nos está enseñando: la necedad no tiene provecho ni nada. Es una cosa vana. La necedad es de César, y lo que es de César, mándeselo con César. No acumule la necedad. Va, quita el detalle. Dice: dos personas se juntaron. Había una necia y llegó alguien que no conocía la necedad, y hubo una conversación entre las dos personas. Habla la primera persona, y la primera persona que habla es el necio, y la segunda persona que escucha
es el que no conoce la necesidad. La necedad. No la conoce. No sabe que es una persona necia. No sabe qué es ser necio. Y radica en un problema. El que no conocía la necedad no conocía la palabra. No conocía la redención. No conocía la guía espiritual. Ocurrió un problema en la persona que no conocía, no tenía entendimiento, que escuchó las palabras del necio y las palabras del necio lo envenenaron. Y la persona, en vez de sobrevivir, de aprender algo, terminó siendo necia. Así pasa cuando tú te relacionas con necio y no evitas la necedad del necio. Cuando tú no te preparas en el conocimiento de la vida, cuando tú no te preparas en la fe, cuando tú no te preparas en el conocimiento de la fe, cuando tú no te preparas en el conocimiento de la palabra, hablas con un necio, terminas como un necio. Y la palabra nos está enseñando cómo usted tiene que amonestar al necio, porque está diciendo: nunca respondas al necio de acuerdo con su necedad. Al necio, cuando usted escucha una palabra de un necio o palabras necias, usted tiene que hacerle conocer al necio que lo que está diciendo no es correcto. Tiene que llevarlo al entendimiento. Porque cuando nosotros no llevamos al entendimiento al ser humano, terminamos siendo necios. Uno de los motivos radica en que aprobamos al necio. Segundo punto, que terminamos como el necio. Tercer punto, que no sobrevivimos a la necedad del necio. Quinto motivo, era porque desconocíamos la necedad. Entonces, para no terminar como necios, necesitamos conocer los motivos, cómo radica una necedad. El argumento de la necedad se pone en aquello que dicen. Usted conoce, yo creo que la mayoría conoce cuando usted se... Vamos a ponerlo más fácil lo que sucede. Usted le predica a alguien en la calle y viene y algo que siempre sale debate normal, ya sea diezmo y ofrenda, siempre lo ponen en pretexto. Y viene otro argumento, que dicen que no es necesario ir a la iglesia. Es un argumento que nace en el ser humano. Esa es una necedad. Que tú pelees por diezmo y ofrenda es una necedad. Que tú digas que no necesitas ir a la casa del Señor es una necedad. Estás viviendo una mentira de Satanás en tu cabeza. Entonces, que tú pongas como pretexto que te vas a llenar más orando en tu casa, es que te va a beneficiar. Pero sabes, estás haciendo algo que no te estás reuniendo con tu hermano. O sea, que no estás de acuerdo con tus hermanos. Entonces, un padre no puede darle herencia a sus hijos si no están en acuerdo los hijos. ¿Por qué motivo? Porque el día de que muera el padre, los hijos van a hacer un conflicto y se van a juntar todos los necios. Y Dios no quiere gente necia. Por eso no puede ser corregido, porque habita una necedad. Cuando tú eres necio, no quieres que la verdad llegue a tu corazón. No quieres que la verdad alumbre tu corazón, porque vives en una necedad. Pero Dios te está diciendo: al necio hazle conocer su necedad, para que sea corregido de la necedad, para que la necedad en la que vive termine cortada y termine apartada. Entonces, argumentos nacen en el ser humano. Evita y sale y hasta utilizan la palabra que Jesús no habitaba en templo. Claro, en un tiempo no había muchos templos, pero habían lugares donde la gente se reunía a recibir la palabra de Él. Habían sinagogas donde la gente se acercaba. Allí donde Jesús, entonces, pero si Jesús también se congregó, Jesús se congregó también. Cuando Jesús escuchaba las palabras de los fariseos, o sea, Él tuvo que escuchar a otros para crecer en Él también, porque Él mismo nos dio la enseñanza. Y que Él también crea discípulos, enseñó discípulos, instruyó discípulos. Entonces es un argumento que nació en el ser humano para evitar ser corregido y enseñado. Entonces allí es donde yo vengo al entendimiento. El entendimiento que yo creo que es conveniente para todo ser humano. Que nosotros no podemos estar en la posición ahorita que yo estoy dando una palabra si antes no pasé el tiempo de estar sentado escuchando a otro o congregándome. Es un argumento que hoy en día usted tiene que tener mucha razón y mucho cuidado. Muchísima gente quiere predicar, pero nunca quisieron congregarse. Nunca quisieron estar a escuchar a un pastor que les enseñara también la palabra. Entonces, yo entiendo de esa manera
que un predicador no puede ser predicador también si antes no se congregó. Tu ministerio no puede ser aprobado si tú no pasaste a estar en un ministerio también. Porque ¿qué vamos a enseñar? ¿Qué tal que tu prédica ese día tú nunca te congregaste y quieres enseñarle a congregarte a otros? Si tú nunca te congregaste, tú no tienes autoridad. Tú estás desautorizado para desatar esas palabras. Tú no puedes desatar palabras que tú no has aplicado a tu vida. Entonces, esos tipos de argumentos que nacen en el ser humano, evitémoslos, porque no te van a ayudar y beneficiar. El beneficio del hombre es que produzca todo lo que la palabra nos enseña, es que crea lo que la palabra nos enseña. Vivamos en la palabra una relación constante. Relacionémonos con Cristo, con la presencia del Señor. Vivamos en el Espíritu para crecer. Y nos damos cuenta que el problema que radica en el ser humano es porque vive una necedad. Y de la necedad que se producen los miles de argumentos también por vivir una vida necia. Entonces no podemos vivir necio. Y nos damos cuenta, estos días escuchaba una parte de la palabra y la puse a pensar. Cuando Noé predicaba al hombre, le predicaba a la creación. Ahí estamos, eso ya es un tiempo después de que el Señor crea al hombre. A ella Noé le predicaba a los hombres. Nos damos cuenta dónde está la necedad. Y ahí es donde fue el examen del hombre, qué tan necio era. Y nos damos cuenta, y ayer le hablaba a otra persona, yo que me decía, qué duros están los corazones, me decía. Le digo, ¿de verdad que sí? En verdad que sí, le digo. Así de duro estaban en el tiempo de Noé, le digo. Que Noé les predicó por un montón de tiempo. Crea algo para salvarlos, para evitar que la creación se muriera. Y vienen los primeros cuando hace el llamado de quienes quieren ser salvos, porque recuerde que si el Señor crea al hombre y crea a los animales, y entonces la opción era que todo ser viviente tuviera salvación. ¿Y quiénes fueron los primeros que escucharon y reaccionaron a la palabra de la salvación? Los animales rapidito entraron a la barca. Nos damos cuenta que la necedad era más grave en el ser humano que en los animales. En pocas palabras, la palabra nos está enseñando, y el Señor nos enseñó en ese examen, que el hombre es más difícil de corregir que un animal. Aunque en el tiempo nosotros veamos que es más difícil controlar un animal que un ser humano, nos damos cuenta que no es así, que es más fácil controlar a un animal que a un ser humano. Que la conciencia de un animal es más rápida en entender que necesita la misericordia del Señor que el ser humano. Allí es cuando nos damos cuenta que el hombre, por causa de los miles de argumentos que tiene en el corazón, está viendo lejos la salvación. Por los miles de argumentos que mete en su mente y en su corazón, tiene una dureza de corazón y vive más dándole la espalda que dándole el frente y la cara del Señor. Porque cuando nosotros tenemos argumentos en nuestra vida, vivimos, no le damos la cara al Señor, vivimos huyendo del Señor. Así como cuando el pecado entró en el hombre, que estaban huyendo del Señor para no ser vistos. Dice que se cubrieron los cuerpos porque estaban desnudos. Entonces el ser humano, cuando no quiere aceptar al Señor, vive una vida desnuda. Aunque diga estoy cubierto, está desnudo. Es necesario vestirte y ponerte las vestiduras del reino, porque solo con las vestiduras del reino puedes ver las cosas del Espíritu. Por eso Jesús murió, para poner de nuevo las vestiduras que se nos habían sido arrebatadas por causa de Satanás y el pecado. Pero por mismo hombre, y por un mismo hombre se nos dio vestiduras otra vez. Por un hombre se nos arrebató las vestiduras, pero por un mismo hombre se nos dio vestiduras otra vez. Entonces vienen los argumentos y sacuden la mente del hombre y hacen que se vea, que se revele más la necedad en el hombre que en un animal. Qué tremendo, ¿no? Ve el ámbito y el territorio. Y hace años, y si ese tiempo fuera ahora, yo creo que fuera más terrible, porque hay más cosas en las cuales donde perdemos el tiempo nosotros. ¿Sí o no? En el tiempo de Noé no había teléfono, no había televisión, no habían novelas, no habían películas, no
no había mucha comida porque no podían comer carne. ¿Cuánto la alaban? No había una multitud de tiendas en las cuales posiblemente ese lapso usted venga hoy y diga, bueno, voy a ir a hacer algo por allá, voy a ir a una tienda a vestirme, y deja de buscar el rostro del Señor. Perdió su tiempo. Dese cuenta, en el tiempo de Noé, que no había muchas opciones para perder la salvación, muchos la perdieron. Y ahora, si usted pierde mucho su tiempo en cosas que no sirven de provecho, ¿cuántas almas se pueden perder? Alábale que Él vive, porque muchas almas por perder su tiempo pierden la salvación. Entonces nosotros podemos perder la salvación de una manera tan simple. Usted no necesita ser un borracho, no necesita ser un alcohólico, no necesita ser prostituta, no necesita ser fornicario, no necesita ser adúltero, no necesita matar a nadie para perder la salvación. Una simple acción, por más buena que parezca, puede perder la salvación. Usted puede decir, pero si hoy me voy para una tienda y dejo de orar, pero qué tal que usted llega en el transcurso que camina, usted va caminando, camina en el transcurso y usted viene un carro y se le cruza y le provoca enojo. ¿Qué pasó? Y usted no se puso a cuenta con el Señor y ese día murió. Perdió la salvación. Ya ve. Y entonces, pero en esa parte del texto no dice que los enojones pierden eso. ¿Por qué? Porque hay cosas más profundas que usted mismo tiene que llegar a entender, que son las cosas que evitan ganar la salvación y cuáles son las cosas que hacen perder la salvación. La palabra tiene una cosa que está como por encima, nos muestra algo, pero hay un trasfondo en cada texto, el cual usted tiene que investigar el trasfondo del texto. Entonces usted ya conoce el día y la hora de lo que debo de hacer yo y qué es lo que no debo de hacer. Pero hay momentos que usted dice, entiende o queriendo entender que esta es la forma en la cual debo de vivir, y termina atrapado en un círculo. Y ese círculo es el sistema. El sistema mata tu salvación, mata tu fe. Si el sistema nos acorrala a nosotros, ahorita no estamos acorralados por el sistema. Pongámosle el tiempo más fuerte ahorita que se movía en contra de los indocumentados. Fue un tiempo donde muchos entraron en temor y aflicción, pero se les ofrece el medio de salvación, lo evitan a toda costa. Entonces, ¿qué quieren? No quieren nada. Porque si ustedes creen que ganar más dólares nos va a llevar al reino de los cielos, estamos equivocados. Cuando usted le cree al Señor, usted es bendecido aquí y es bendecido allá. A donde sea que usted vaya, usted es prosperado cuando le cree al Señor. Donde usted camine, algo se mueve. Porque donde Jesús se movía, la unción se manifestaba. La unción nunca se dejó de manifestar por el tipo de tierra. La unción deja de manifestarse por el tipo de corazón. Es una realidad. Cuando llegó la mujer cananea, la mujer que no se le era permitido el milagro, pero tenía una idea diferente. La mujer no iba con el argumento, no puedo recibir el milagro porque tengo una maldición encima. La mujer dijo, aunque sea de las migajas, yo puedo arrebatar esto. Cuando tú entiendes que necesitas algo de parte del Señor, entiendes que aunque sea lo último que tienes que sacar, tú lo vas a sacar ese día. Porque no estás pensando en la maldición que estaba, estás pensando en romper la maldición. ¿Cuántos le creen? Entonces la mujer del flujo de sangre entendía que era una mujer que tenía que estar apartada de la sociedad, pero entendió que era necesario salir del apartado para ir a tocar las vestiduras del maestro para ser salvada y quitarme el flujo de sangre. Es que tú tienes que entender el día de la bendición también. Cuando tú no vives bajo los argumentos, tú sales del argumento y vives en el nuevo destino. Ve, dos mujeres maldecidas, porque cuando tenía el flujo de sangre era como maldición. Cuando tenían lepra era una maldición, tenías que ir por allá. Eras examinado por el sacerdote del transcurso del tiempo, el que operaba más cerca. Ahí
Él tenía que aprobar si te quedabas en la ciudad o tenías que ir por allá. Los cananeos no podían. La mujer del flujo de sangre, nadie la podía sanar. O sea, ya estaba ya despreciada. No había a la mujer del flujo de sangre para entender, de meter argumentos, para entender que necesitaba el rostro, que necesitaba la misericordia del Señor. Tuvo que pasar por el rechazo de los doctores, por el rechazo de los brujos, por el rechazo de los dioses ajenos, por la idolatría. Tuvo que ser rechazada por todos los territorios, por todos los lugares, y entender, gastó toda su fortuna, dice. Tuvo que ser rechazada por el dinero, que el dinero no le servía. Entonces tuvo que pasar por todos los tipos de rechazo para lograr entender que el único que la podía sanar y libertar era Jesucristo. Es necesario que todos esos argumentos no te benefician. El ser humano que vive bajo el mundo, hay pruebas que no se solucionan en la tierra. Hay pruebas que no se van a solucionar de una manera como muchos las solucionan. Los que no conocen, los que no han aceptado al Señor, viven buscando soluciones en el hombre. Pero nosotros ya no buscamos soluciones en el hombre, buscamos soluciones en aquel que murió por nosotros, aquel que vivió, aquel que resucitó por nosotros, aquel que vino por nosotros. Ese es el que soluciona el problema que pasamos nosotros. Nosotros hemos decidido confiar en Él, porque Él solucionó lo que era imposible. En la mujer del flujo de sangre hubo argumentos antes de tocar el manto, porque no fue la primera opción de la mujer. Y yo creo que la mayoría de los seres humanos hoy en día les pasa eso. Cuando te pasa el problema, es un consejo que la palabra nos enseña a nosotros. Ven el problema, no busquemos la solución en el hombre primeramente. Busca tu solución primeramente en el Señor, que te dé dirección qué hacer. Si el Espíritu te manda que vayas al hospital, pues ya va a ser el Espíritu, pero que sea dirección del reino. Entonces, cuando tú te mueves en fe, ni la enfermedad te toca. Cuando tú te mueves en fe, las maldiciones no te caen. Cuando tú te mueves en fe, los dardos de Satanás no te tocan. Entonces, allí es donde nos damos cuenta nosotros que los argumentos son los que han ido debilitando la fe en el ser humano. Los argumentos han sido los que han ido deteriorando todo aquello que Dios quiere hacer en nosotros. Los argumentos han sido, no hay otro lugar, han sido los argumentos. Entonces, ahí es donde nosotros nos damos cuenta que cuando nosotros nos acercamos al Señor confiadamente, ahí es cuando se activa esa palabra, que nosotros debemos de acercarnos confiadamente al trono de la gracia. Porque cuando usted se acerca al trono de la gracia confiadamente, usted ya no va peleando con los necios, porque usted ya no vive como necio. Ahora vive en fe, ahora vive conociendo, ahora vive confiado que hoy viene la solución, que ahora viene el que sana el problema, que ahora viene aquel que va a quitar aquel estorbo en mi vida, que ahora va a terminar el tiempo de la sequedad espiritual en mi vida, que ahora va a terminar el tiempo de la dificultad, que ahora se cierra el ciclo más malo que había en mi vida, que ahora se termina la temporada más árida en mi vida, que ahora el desierto terminó en mi vida y inicia la temporada donde la lluvia y los frutos empiezan a nacer y a crecer, donde la hierba ya no se seca, donde los frutos del campo empiezan a producir. Esa es la temporada que Dios te entrega. Alábale que Él vive, porque la temporada fría se terminó y es el tiempo de la canción, es el tiempo donde la alabanza nace en tu vida, es el tiempo donde la adoración nace en tu vida, es el tiempo del crecimiento en tu vida, es el tiempo donde floreces, es el tiempo del enriquecimiento en tu vida. Los necios son los que no permiten crecer. Solo los necios no crecen porque viven en su necedad. Los necios son aquellos que vienen, hay varios tipos de sociedades que viven una necedad. La generación o naciones que no aprueban la fe en Jesucristo, Padre, Hijo y Espíritu. Unos creen en Dios, creen en el Dios que sacó al pueblo de Israel de Egipto, que es la nación de Israel, y nosotros los que creemos en la redención. Nosotros somos aprobados porque creemos.
porque ya no vivimos como necios. Pero los necios son aquellos que no creen en esas dos áreas. No creen en Dios ni creen en Jesús. Y están debatiendo en contra de lo que creemos. Si debaten en contra de lo que usted cree, si usted vienen y le hablan que no siga buscando del Señor, que no crea en el Señor o que ya no busque del Señor, díganle: lo siento, pero no es mi problema, es tu problema. Yo salí hace tiempo de ese problema, dígale. Pero te invito a salir de ese problema, porque yo estaba en ese mismo problema, pero ya no estoy en ese problema. Y están las personas que están para dañar tu fe, que están viendo nada más el día y la hora cuando tú te tropieces, para llamarte a vivir tropezándote y tirada en el piso. Las personas de beneficio son aquellas que cuando ven que tú te caíste, están para darte la palabra de aliento y darte el hombro para levantarte. Son personas que no viven bajo argumentos, sino bajo el conocimiento de la misericordia del Señor. Personas que viven bajo el argumento son personas que ven tu problema pero no te ayudan a salir del problema. Personas que no viven bajo el conocimiento del Señor y la misericordia del Señor y que viven bajo argumentos humanos son personas que ven que hay una dificultad en tu vida pero no te ayudan a salir de la dificultad, sino que te enredan en la dificultad. O sea, hacen crecer la dificultad que tú tienes en vez de buscar una solución de tu problema. Personas con argumentos son personas que el momento más difícil de tu vida terminan por alarmarlo en vez de apagarlo. Y no una alarma de advertencia, sino una alarma que estás cayendo por los pisos, pero están buscando la manera de que todos conozcan tu problema. Y también están haciendo que ese problema que tú estás pasando lo vean y que siga fluyendo más y que no se termine. Cuando nosotros Jesús nunca vino a morir en la cruz para que los problemas surgieran y siguieran creciendo. Vino para que el problema terminara a ponerle fin ya. Le vino a poner, la acta era contraria, dice la palabra. Era contraria y le puso fin. Avergonzó públicamente a Satanás. A la enfermedad le dijo: no tiene valor. Cuando liberó a las personas, a la mujer del flujo de sangre: enfermedad, quedaste desautorizada, tu valor hoy tuvo final. La mujer cananea, la maldición que has entrado en la mente de la gente, diciendo que porque estás maldita tú no hay solución en tu vida, tiene fin. A todo le puso final. A la lepra, a los despreciados les puso fin también. Le dijo públicamente: maldición, no tienes autoridad. Enfermedad, no tienes autoridad. Hueso seco, no tienes autoridad. Falta de conocimiento, no tienes autoridad. Llegó Nicodemo queriendo conocer de la palabra. Se rompió la autoridad que había de no recibirla. Se le puso fin a todo argumento. Jesús le puso final a todo argumento creado por el hombre. Todo. A la muerte le puso final también, porque resucitó uno también. Lázaro resucitó al tercer día. ¿Cuánto le alaban? Porque ni la muerte pudo sobrepasar lo que Dios dijo aquí en la tierra. Hasta la muerte le hizo ver que podía un hombre morir y nacer también, y no siendo la promesa. Alábale que Él vive, porque cuando Dios se mueve, lo que está muerto resucita automáticamente también. Cuando la unción se está moviendo en un territorio, aunque el ser humano esté a punto de morir, no es tiempo de morir, es tiempo de vivir. Porque el que recibe un milagro no está pensando en que voy a morir, estoy pensando en que voy a vivir, porque Dios lo va a permitir. Es que cuando no vives bajo los argumentos del hombre, los argumentos del ser humano, se terminan muriendo. Todo muere lo que es contrario. Jesús públicamente exhibió aquello que no teníamos que seguir nosotros. Pero el ser humano es bueno siguiendo lo que no debemos que seguir, ¿verdad? ¿Sí o no? Es una realidad. Dese cuenta. La muerte, la enfermedad ya no tendría que seguir. Pero como nosotros le seguimos dando vida, sigue dando batalla todavía. Es que las cosas, cuando nosotros no logramos llegar al entendimiento del Señor, hasta la necedad crece.
cuando no llegamos al entendimiento del Señor, los problemas siguen creciendo, siguen fluyendo, siguen avanzando. ¿Sabes qué? Es que el Señor no quiere que tú pienses más en el problema, porque el día de que pienses más en el problema, dejas de pensar en que Dios va a solucionar tu problema. ¿Sabes por qué muchas personas no terminan de salir del problema? ¿Sabes por qué? Porque el problema está en el corazón y en la mente de esa persona, pero nunca tiene una reacción en decir que es el momento de pedir misericordia del Señor, que Dios me ayude a salir de lo que estoy. Pero el día que yo salga de lo que estoy pasando, yo voy a mantenerme sirviendo en aquel que me ayudó ese día. Tú no puedes darle más prioridad a un problema, porque entre más piensas en el problema, menos dejas de pensar en el Señor. Porque en tu conciencia no está en entender al Señor. En tu conciencia no existe Dios puede ayudarme. En tu conciencia entra más, vivo en problemas. Te preguntan cómo estás, estoy pasando fatal, tía. Te preguntan cómo estás, me duele el cuerpo. Te preguntan cómo estás, tengo sueño. Te preguntan cómo estás, no tengo dinero. Te preguntan cómo estás, yo no puedo hacer esto. Te preguntan cómo estás. Miles de argumentos crecen en tu vida, pero nunca dice Jesús me tiene bendecido y en victoria. Por tanto, lo que estoy pasando no va a seguir creciendo ni fluyendo. Es que es cuestión de la manera que nosotros vemos y pensamos y hablamos. Es la decisión como tú quieres vivir. Si quieres vivir enraizado en una situación o quieres vivir en la gracia de Dios. Pero yo he determinado vivir en la misericordia del Señor, viviendo bajo la mano y en la unción del Espíritu. Y viene y dice, ¿quién se me levantó en tu vida? Se levantó, pero ya se terminó la guerra, porque Dios no lo dejó avanzar ya. Porque si el día que cuando Saúl se levanta en contra de David, y David alimentaba más el ejército que él tenía bajo el mando de él, alimentándonos de que ya Saúl lo iba a matar, David no hubiese seguido derrotando a los filisteos. No puedes derrotar filisteos si estás pensando en Saúl. Por eso David tuvo que salir de la tierra de Israel y unirse a los filisteos para que Saúl se pudiera concentrar y pudiera cuidar la nación de Israel. Todo es cuestión de concentración. Pero los miles de argumentos evitan una buena concentración. Mira, cuando Saúl pensaba más en David como enemigo, era cuando Saúl más fallaba. Era cuando Saúl más causaba problemas en su propia nación, en vez de ser un medio de solución. ¿Por qué? Porque Saúl, cuando le preguntaban y se le acercaban, me imagino se le acercaban el ejército que él tenía, se le acercaba a Abner y le decía, tenemos que hacer algo. Los filisteos se acercaron a este territorio, ¿y qué hacemos? Y Saúl contestaba, en vez de decir debemos de hacer algo, él pensaba en David, porque su mente estaba en David. Cuando los filisteos son tus enemigos, tú no puedes estar pensando en David como tu enemigo. Debes de pensar que tu adversario no es David, tu adversario son los filisteos. Y cuando el hombre ungido está lleno del Espíritu, tú no puedes estar pensando en Saúl como tu enemigo. Debes de pensar siempre que quiénes son tus enemigos, que Saúl no es tu enemigo. Es un medio nada más para ver tu corazón. Porque no puedes llegar a ser rey si antes no pasas la prueba de Saúl. Entonces son cosas de argumentos que nacen en la mente y en el corazón del ser humano. La prueba de Saúl y David que el Señor tenía ahí era para ver quién estaba más concentrado en la obra de Cristo. Los reyes de Israel no eran para ser vistos ellos, eran para cuidar la nación. Era para cuidar algo seleccionado. Pero cuando el hombre se alejaba y perdía la relación con Cristo, era cuando ellos perdían la relación no solo de ellos mismos, sino que llevaban a una nación a perder la relación también. Los problemas de Israel no eran nada más consecuencias de la gente, eran consecuencias también de los representantes de ellos. Entonces, cuando el rey vivía en la presencia del Señor, el pueblo vivía en la presencia del Señor. Por eso, si tu guía vive bajo la oración, tú debes de vivir bajo la oración también. Entonces, pero tu enemigo nunca ha sido Saúl.
Y tu enemigo tampoco ha sido David. Tu enemigo siempre han sido los filisteos. Porque los filisteos quieren quitar la herencia que tú tienes. La tierra que se te dio, los filisteos te la quieren quitar. Pero allí tú, si tú estás preparado para no permitir que te quiten lo que Dios ya te entregó. Los argumentos hacen que nazca una distracción interna por no vivir concentrado en la obra de Cristo. Hace que tus enemigos sean internos. Cuando tú no vives bajo la guía del Espíritu, ni vives bajo la revelación del Espíritu, empiezas a ver que tus enemigos son los internos. Porque empieza como interno. Te le voy a explicar cómo para que usted no se confunda. Ve como su enemigo el interno, porque ve que el enemigo interno piensa que es enemigo interno. Cuando estás viendo de tu manera, estás viendo que ese es tu enemigo, pero tu enemigo está erróneo. Pero si tú estás haciendo la obra de Cristo correctamente, nunca han sido tus enemigos. No eres tú el enemigo, pero ellos te ven como tu enemigo. David continuaba haciendo las cosas correctamente. Nunca dejó de hacer las cosas correctamente. Siguió peleando para el mismo Saúl, sabiendo que Saúl lo veía como enemigo. Y entonces, y era interno entre ellos mismos, en la misma nación había el problema. Entonces, ¿cómo conozco a un enemigo? Porque tu enemigo es contrario a lo que tú haces. Ese es tu enemigo. Pero, ¿cómo vas a ver a un enemigo que tú dices que tu enemigo es alguien que está interno y está haciendo el bien? No es correcto, estás pensando de una manera diferente. Estás pensando de una manera distinta. Tu enemigo no puede ser aquel que hace la obra de Cristo. Tu enemigo es aquel que es contrario a hacer la obra de Cristo, que ese es Satanás. Incluso el comportamiento malo de un ser humano no es el ser humano, es un demonio que lo gobierna. Pero tú puedes orar por ese ser humano para que sea libertado y salga de esa esclavitud de Satanás. Eso no quiere decir este proverbio donde habla acá: nunca respondas al necio de acuerdo a su necedad, para que no seas tú también como él. Porque un necio no habla porque el ser humano fue creado para ser necio. Ese necio está hablando por medio de un demonio. Oiga bien. Y esa persona que vive bajo la influencia del enemigo está hablando cosas necias. Y si usted le aprueba a esa necedad, le está dando legalidad a Satanás en ese cuerpo y en usted. Porque la legalidad que usted le da al necio no solo está afectando la vida de esa persona, sino usted también. Porque usted se va a parecer a la necedad del enemigo que está dentro del cuerpo. Porque dentro de ese cuerpo hay un enemigo que está en contra de usted. Por eso usted no le puede dar camino a los necios. No se le puede dar avance a aquellos que quieren ser un medio de obstáculo. Determinemos nosotros hacer esos medios de bendición, medios de cambio, medios para avance, medios de prosperidad, medios de alumbramiento. Gente determinada, gente que no va a vivir bajo influencias humanas, gente determinada que va a vivir bajo la influencia del Espíritu Santo. Pero esas cosas están causando en el ser humano ese conflicto. Porque Saúl, cuando venía Abner y le hablaba, tenía que recapacitar que tenía que haber una unión. Él era necio. Y deje cuenta, porque como terminaba necio, usted se va a dar cuenta. Saúl llegó a matar gente de la misma nación. Entre hermanos llegaron a matar. Que todo el pueblo son hermanos, nosotros somos hermanos, ahora ya compartimos el mismo ADN, ya no somos contrarios. Por eso cuando le la mano, somos hermanos en Cristo Jesús, portamos la misma herencia. Entonces viene y matan hasta sacerdotes, gente dedicada a la obra de Cristo. Va Saúl y va al ejército de Saúl. Te das cuenta la necesidad. Saúl como necio, y terminó que hasta el mismo ejército de él terminaran como necios. ¿Te das cuenta?
Un líder necio hace que los demás sean necios también. Por eso el líder no puede ser necio, porque va a llevar a una generación a ser necia. Entonces es necesario soltar la necedad y los malos pensamientos. Si un hombre necio con malos pensamientos, ¿qué tipo de vida puede ser tú? Malo. Pero un hombre que radica en la presencia del Señor no vive siendo necio. No le da camino a la necedad, porque vive en el Espíritu. Vive conociendo la obra de Cristo, porque vivimos para el reino. Y dice Proverbios 26:5: responde al necio como merece su necesidad, para que no se estime sabio en su propia opinión. Dese cuenta, el necio dice, está pasando una necesidad. El necio cree que está bien, cree que está bendecido, cree que está en lo correcto, pero es una necesidad. Cuando usted vea que lo que está radicando en un necio, usted va a decir, bueno, este está pasando un grave problema. Si usted dice, bueno, yo no acepto eso, lo malo de lo que está haciendo aquel, bueno, hay una necesidad en esa persona. Pero por eso dice, para que no se estime sabio en su propia opinión, usted debe de responderle a él de acuerdo. O sea, tiene que hacerle ver que la realidad que está pasando no es correcta, para que no se estime. Cuando se estime, su orgullo de necedad va a crecer más. O sea, si era necio, va a terminar siendo más necio esa persona. Por tanto, esa persona va a terminar más afectada de lo que ya estaba. O sea, el problema de alguien, entre más se lo alimentan, más crece. Y usted se da a conocer, ¿no? En esta nación pasa mucho. Usted en los trabajos le pasa muchísimo. Más que todo en la área entre nosotros mismos, los hispanos. Usted está en un grave problema y le alimentan el problema. Si usted le dicen, tómate una cerveza, le dicen, sigue tomando, sigue tomando. Y usted está en un lugar de un peligro, se sube a algún lugar, usted es peligroso. Hasta lo impulsan, dale. Le entran un orgullo a usted y lo hacen ver que ese orgullo es bueno cuando no es bueno. Hay impulsos que en la vida natural están haciendo, en la cual terminan en consecuencias graves. Eso no quiere decir el Señor. Hay impulsos que no te van a servir de beneficio. Hay impulsos que te van a afectar. Entonces, muchas cosas parecen simples, que no va a pasar nada, pero terminan rompiendo grandes cosas, terminan afectando grandes cosas. Así de simple puede terminar una vida llena del Espíritu. Se le puede tomar como un final de una manera y va a decir, wow, pero como que rápido terminé aquello que yo iba fluyendo. Hasta el día de ahora, yo he visto esta semana, pensaba yo, dije yo, ¿cuánto podemos empezar en este reino? ¿Cuánta cantidad, cuántos jóvenes pueden empezar creyendo en el Señor, pero cuántos pueden terminar también afuera del Señor? Ahí nos damos cuenta donde no es la cantidad, sino es aquellos que se fundamentan en Cristo Jesús para permanecer. Multitudes pueden haber, pero si esas multitudes no están fundamentadas en la fe en Cristo Jesús, fueron números que estuvieron. Por eso no nos quedemos en números, sino en crecer personalmente, espiritualmente cada uno. Y mediante su conocimiento espiritualmente y su crecimiento espiritual interno va creciendo, usted puede dar la evidencia a otros de que cuando se vive en Cristo, se muere en Cristo. Porque muchas veces hay muchos necios y no hemos corregido a los necios, y el necio termina más necio, termina más problema. Cuando un necio dijo que tenía que ir a perder el tiempo y seguía perdiendo el tiempo, y cuántas veces le dijo, evita perder el tiempo, y siguió perdiendo el tiempo y terminó la muerte. Cuando habla en Eclesiastés 10, creo que habla, cuando dice, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes de que vengan los días malos, donde ya no haya contentamiento en ellos. Hay un tiempo. Si te habla de genealogía la palabra, hay un tiempo. No debatamos la cantidad de tiempo.
Hay ancianos que tienen mucho conocimiento, pero es conocimiento humano. Pero Dios no quiere que ese conocimiento humano de tu vejez sea el orgullo que no te permita conocer a Dios, o que el conocimiento de lo que tú conoces a tu temprana edad sea el método para obstaculizar la relación con Dios. En ambas, tanto en jóvenes como ancianos, hay argumentos. En los ancianos está el argumento de la sabiduría humana, del transcurso porque conocen la vida, y en los jóvenes está el conocimiento de lo que aprenden, ya sea tecnología, los diferentes medios, pero ambas cosas no sirven para beneficio para el reino. Si usted no pone los ojos en Cristo, sea usted joven o sea anciano, ambos se pierden si no se humillan delante de Dios. Si usted pone como fundamento lo que conoce de joven, pero no le da la prioridad a Cristo, y termina usted creyendo que eso es lo que le va a ayudar, el nivel de estudio le va a beneficiar para usted llegar al reino de los cielos, está equivocado. O decir que usted, porque estudió, usted va a alcanzar cosas más grandes que otros. No, cuando se cree en el Señor es cuando se alcanzan las cosas más grandes. O porque usted cree que ya llegó a una edad de tanta cantidad de años y que nadie lo puede llegar a corregir porque usted sabe más, está equivocado. Pero ese conocimiento humano, porque usted ya vivió la vida, puede evitar un problema. Los problemas no se evitan por lo que usted ya vivió. Los problemas se evitan por el temor que se tiene al Señor. Porque solo el temor a Dios puede activar que nosotros evitemos meternos en problemas. Nadie puede evitar un problema. Si usted en su corazón no hay temor de Dios, usted no puede evitar el problema. Los problemas solo se evitan bajo el temor que el Señor pone en nosotros. Como dijo Habacuc, he oído tu palabra y temí. Y el tiempo de Habacuc era un tiempo difícil. Cuando muchos se habían olvidado de clamar al Señor, él seguía clamando. Ahí nos damos cuenta que el hombre lleno del Espíritu puede sentir que las puertas de las dificultades se abren, pero no le da prioridad a las dificultades. Le sigue dando valor al temor a Jehová. Porque ¿cuál es la palabra de aliento en el momento difícil? El temor al Señor. ¿Cuál es la palabra que te activa en el momento complicado? Es el temor al Señor. ¿Cuál es la palabra que te evita caer en las manos del enemigo? Es el temor a Jehová. ¿Cuál es la palabra que termines en dificultades? El temor a Jehová. El temor a Jehová evita que nosotros caigamos en distracciones humanas. El temor al Señor hace que nosotros vivamos una vida activa en el Espíritu. El temor a Jehová hace que nosotros seamos diferentes cada día. Sin temor nosotros no podemos ser diferentes. Cuando tenemos el temor de Dios es que nosotros somos totalmente distintos, somos renovados, somos lavados y somos los representantes de Cristo aquí en la tierra. Somos los representantes de Cristo cuando el temor está en nosotros. Cuando hay temor de Él, es cuando nosotros manifestamos la cara y la realidad de Él. No es cuando nosotros intentamos. No es cuando tú intentas. Es cuando te determinas. Porque el que intenta dar un paso pero retrocede. Pero el que se determina dice, aunque me duela cada paso, pero yo voy a continuar avanzando. Aunque el mismo enemigo se me ponga en el camino, en el nombre de Jesús tiene que hacerse un lado. Y no yo tengo que hacerme un lado, Él tiene que hacerse un lado. Porque el camino de los valientes no es pensando en lo que debo de hacer o debo de pasar. Cuando tú eres valiente, no estás pensando en los obstáculos, porque ya sabes que hay obstáculos, pero los vas a pasar. El detalle de pensar como necio y seguir como necio es que nunca vamos a determinar a salir de la necedad. Para que un necio sea liberado, es necesario que alguien le hable su realidad de necio y que él decida abandonar la necedad. Un argumento terrible que llena el corazón del ser humano. Pero hay un Dios que está dispuesto a sanar y libertar a toda criatura. Dios quiere liberarte, Dios quiere sanarte, Dios quiere hacer cosas gloriosas en tu vida, cosas sobrenaturales. Dios quiere transformarte. Quiere ayudarte a que tú seas completamente diferente y que nosotros podamos alcanzar la salvación, que nosotros podamos alcanzar el reino de los cielos. Dios quiere transformar vidas y la paso que transforma
este día, vamos a seguir orando, vamos a continuar el mensaje por otro día y hasta lograr alcanzar la salvación en Cristo Jesús, para que nosotros podamos vencer las cosas que el adversario quiere producir en nosotros y que el enemigo pues no crezca más en nosotros. Nos vamos a seguir humillando delante del Señor y lograr alcanzar todo lo bueno que el Señor ha determinado en nosotros. Vamos a orar para que el Señor sea glorificado.